Las llamadas tardías siempre son inesperadamente alarmantes y aterradoras, sobre todo cuando llegan después de que creías que el día por fin había terminado. Y había terminado bien, eso pensaba Laura. El día había terminado. Podías irte a la cama tranquilamente, olvidarte de tus preocupaciones y ansiedades. Y de repente sonó el teléfono. Laura descolgó el auricular. La voz era la de un niño. «Hola, necesito a Laura», dijo el niño con cuidado y claridad. Al parecer, el niño tenía unos 8 años. ¿Y por qué llamaba tan tarde? Ninguno de los amigos de Laura tenía hijos de esa edad. Era demasiado pequeño para el hijo de sus amigas. «Sí, soy yo», respondió la mujer sorprendida. «Soy tu nieto Diego, por favor, sácame del orfanato», dijo el niño con la misma claridad. «¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta?», preguntó Laura indignada, pero también asustada. La broma era realmente inapropiada y cruel. «Esto no es broma», dijo la niña con tristeza. Ese día Laura cumplía 50 años, una fecha importante, un aniversario. Normalmente la gente se prepara para ello. Ella también, pero a su manera, advirtió a todos sus amigos que no habría celebración. Y también le dijo a su esposo que no necesitaba invitados ni regalos. «Bueno, Laura, al fin y al cabo, son 50 años», objetó su esposo. «No, Alejandro, por mucho que cumpla, no voy a celebrar. ¿De qué clase de festividades estamos hablando si pasado mañana es el aniversario de la muerte de mi hija? Llevo 7 años sin celebrar y no pienso hacerlo». Los cumpleaños de Laura terminaron hace 7 años, cuando su única hija, Sofía, murió en un accidente aéreo. Fue una completa sorpresa para sus padres. Ni siquiera sabían que Sofía había volado a algún lugar en avión. Laura Mirono estaba sentada en una silla viendo la televisión ese día, cuando sonó el teléfono con la terrible noticia. Ese terrible día se llevaron a Laura con un infarto para identificarla. Le sacaron sangre a su esposo para analizarla. Le mostraron unas joyas. Reconoció una cruz de plata en una cadena, un anillo de oro que él y su esposa le habían regalado a Sofía por su 17º cumpleaños. Le mostraron otras cosas, ropa de maletas, e incluso pareció reconocer una blusa. O tal vez no. Todo fue como una niebla, al darse cuenta de que su hija ya no estaba. No había forma de explicarles a todos que no había visto a su hija en 2 años y que no tenía ni idea de dónde estaba. Esto fue lo que más le afectó a su esposa, Laura. No se perdonaba no haber visto a su hija durante 2 años y ni siquiera haber hablado con ella. Alejandro, cuando fue a visitar a su esposa al hospital, no la reconoció. Había envejecido 10 años. Era evidente que no se debía a problemas cardíacos, sino a un profundo dolor. Le preguntó a su esposo sobre lo sucedido durante la identificación. Alejandro dijo: «Allí me explicaron que recogerían lo que quedara y lo meterían en el ataúd, y la enterraríamos en un féretro cerrado. Recupérate pronto y no pienses en nada. Nada puede cambiar. Probablemente no deberían darte el alta todavía. Te ves muy mal». Laura estaba furiosa. «¿Cómo no voy a ir al funeral? ¿Qué crees que estás diciendo?» «Iré, Alejandro, de todas formas no va a empeorar. Llevamos 2 años sin ver a nuestra hija. Y ahora no la volveremos a ver. No sabemos cómo ha cambiado en estos 2 años». El esposo intentó calmar a su esposa y le dijo que no les quedaba nadie más que el uno al otro. Pero el dolor de la madre no se apaciguó. Con lágrimas en los ojos, Alejandro dijo: «Ya casi no queda nada de Sofía. Al parecer, depende del lugar, sí. Alguien tuvo suerte. Ahora podemos envidiar a quienes al menos tienen a quien enterrar, alguien a quien despedirse. Y también envidio a quienes se preocuparon, despidiendo a sus familiares o esperándolos en el lugar de llegada. Pero no sabíamos nada. ¿Qué clase de padres somos después de esto?». Laura tampoco entendía lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde para cambiar nada. ¿Cómo era posible, Alejandro? ¿Por qué no sabía nada de mi hija? ¿Cómo puedo vivir con esto? Laura no lloró,
Solo había horror y una pena desesperada en sus ojos. No sabía nada de su hija, y esto la estaba matando. Esta ruptura entre padres e hija ocurrió hace 2 años. Sofía acababa de terminar el bachillerato y prometía mucho. Sus padres estaban felices por su hermosa e inteligente hija, por ser la niña más maravillosa. El camino parecía directo y claro. Sofía ya sabía a qué instituto iría, y no había duda de que entraría. Se preparó con ahínco, fue a cursos. Entraría, se graduaría, trabajaría, luego un matrimonio exitoso, hijos. ¿Estaban los padres demasiado inmersos en este futuro exitoso? Tan inmersos que no se percataban de lo que le ocurría a su hija en el presente. Parecía que no pasaba nada especial. La niña estudiaba mucho, iba a la biblioteca, a cursos y se reunía con amigas, buenas chicas a las que Laura y Alejandro conocían desde la infancia. Parecía que nada presagiaba problemas. La niña creció y se desarrolló. Maduró para mejor en todos los aspectos y ante nuestros ojos se estaba convirtiendo en una adulta responsable, una persona con toda la vida por delante. No es de extrañar. Su vida adulta comenzó y sus padres estaban preocupados y felices. Por alguna razón, no se les ocurrió que la razón de la felicidad de su hija podría no ser terminar la escuela, sino algo completamente diferente, algo que también les ocurre a las niñas de su edad. La propia Sofía se lo confesó una tarde de verano, y esta confesión fue impactante. Cuando su madre le preguntó por el instituto, dijo de repente: «Mamá y papá, perdonen que lo oculte, pero tendré que esperar para la admisión. He decidido casarme». Esta noticia ensombreció los ojos de sus padres. Alejandro enarcó las cejas con entusiasmo, lo tomó a broma y sonrió, aunque con mucha cautela. Laura se puso más seria. «¿Qué dices, Sofía? ¿No es demasiado pronto para casarte? Anda, haremos planes más realistas». A Sofía no le gustó de inmediato esta conversación. ¿Qué tiene de irreal casarse? De repente, Sofía se puso seria y sus padres se dieron cuenta enseguida de que se habían acabado las bromas. «Me enamoré y él me quiere. No solo me invita a salir, sino a casarse con él. ¿Por qué debería negarme?» Laura siguió defendiendo su opinión. ¿Por qué deberías estar de acuerdo? ¿Qué clase de matrimonio es ese justo después de la escuela? ¿Y qué hay de la escuela? ¿Quién es este misterioso? ¿Podremos por fin averiguarlo? A Sofía siempre le irritaban las discusiones de sus padres. Para ella, sus padres eran personas ancladas en el siglo pasado. No lo conoces, no es de nuestra ciudad, vino por negocios. Así que nos conocimos. Llevamos 3 meses juntos, pero ahora se ha ido a casa y me invita. Iré en unos días. De todas formas, no puedo vivir sin él. Laura casi se desmaya con semejante confesión. ¡Qué tontería! No es matrimonio. Vino, se fue. Ama, invita. ¿Por qué no vino con nosotros? ¿No conoció a tus padres? ¿Con esa seriedad se les pide a las chicas que se casen? Alejandro, que aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación, también se unió a la conversación. «Sofía no diría tonterías. ¿Acaso te crié mal, que estás lista para casarte con la primera persona que conozcas?» Sofía empezó a ponerse visiblemente nerviosa. «Papá, perdóname, pero todo esto es del siglo pasado, o escenas de una serie. Ya nadie hace esto en la vida real. Nos enamoramos y queremos estar juntos. ¿No te basta? ¿Qué te importa si me caso con la primera persona que conozco? Deberías alegrarte por tu hija». Laura no podía aceptarlo. «Bueno, digamos. ¿Pero qué le impidió conocernos? No nos va a comprar un pollo. Se va a casar con nuestra hija. Y nosotras, Sofía, no te encontramos en un campo y no vamos a entregar a nuestra hija a un montón de desconocidos». Las lágrimas ya resonaban en la voz de mi hija. «Justo por eso no te presenté. Sabía que empezarían todos estos interrogatorios. Todos esos. No te entregaremos. Es demasiado pronto. Primero tienes que terminar la universidad y todo eso. ¿Crees que él necesitaba esto? ¿Crees que yo necesitaba esto?» Laura decidió calmar la situación. «Ya está, Sofía. Basta de charlas vacías.
No tenemos nada en contra de que te cases, pero queremos que todo sea como los demás, y no así. No lo conoces, pero lo amo, y me voy a ir, no sé a dónde. Hasta ahora, todo esto suena muy infantil. Recuerda, no te vas a ir de ningún sitio y no te vas a casar. La hija gritó. Sí, tú lo prohíbes, pero yo no te lo pido, y nadie puede impedírmelo. No quiero conocer gente que me trate así. No me entiendes, ni siquiera quieres escucharme. Sofía se fue y se encerró en su habitación. Esta conversación nunca llegó a su fin. Estas fueron las últimas palabras que sus padres escucharon de ella. En vano, sus padres llamaron a su puerta, intentando hablar. Sofía solo subió la música. Sí, la niña creció y se casó enseguida. ¿Crees que es en serio?, le preguntó Alejandro a su esposa antes de acostarse. Sí, ¿qué? Solo quería sentirme adulta, nada más. Mañana espero que todo se aclare y nuestra niña se disculpe, aunque, siendo sincera, no esperaba semejante rebeldía, respondió su esposa. Por la mañana, Laura llamó a la habitación de su hija, decidida a hacer las paces y prometer hablar con seriedad y consideración. Pero Sofía no respondió. La puerta de la habitación estaba abierta. Todo estaba desordenado. Su hija no estaba. Alejandro, mira, llamó a su marido. Nuestra niña decidió actuar de forma radical. ¿Y a dónde irá? Aunque cuando venga le preguntaremos, pensó Laura. Quizá con alguna amiga, o quizá solo anda por la calle para demostrar lo ofendida que está, para que nos avergoncemos de no haberla dejado casar. No irá a ningún sitio, comerá hasta saciarse y volverá. No me gusta su comportamiento. Alejandro estaba muy preocupado. Últimamente no reconozco a Sofía. Y después de ayer, al volver del trabajo por la noche, los padres vieron que su hija no estaba en casa y probablemente nunca había venido. Esto no solo era extraño, sino alarmante. ¿Dónde podía estar Sofía todo el día? Empezaron a llamar a sus amigos, pero ninguno sabía dónde estaba Sofía. No la habían visto ni hoy ni ayer. Seguro que mienten, las chicas ocultan algo. Es tu solidaridad femenina. Se indignó Alejandro. ¿Dónde puedes ir todo el día si no visitas a nadie? Sofía no contestó al teléfono y luego lo apagó por completo. No era su comportamiento habitual. Los padres no sabían qué hacer. ¿Dónde buscar a su hija? Al principio solo estaban enfadados con ella. ¿Cómo podía hacer eso? Luego empezaron a enfadarse consigo mismos y entre ellos. No le hicieron caso a su franqueza y respondieron con una prohibición. Y esto fue lo que lograron. La tarde se convirtió en noche y se volvió realmente aterrador. Nunca antes había ocurrido que mi hija se fuera sin avisar. Laura entró en la habitación de Sofía para ver al menos qué llevaba puesto. Tras examinar las cosas de su hija, le dijo a su marido: Alejandro, parece que sí que se fue de casa. Mira, no tiene documentos ni muchas cosas. Quizás dejó alguna nota. No podía irse así como así. Entiende perfectamente que nos preocuparemos. Y no puede ser que nadie haya visto a esta persona y no sepa dónde está. Deberíamos haber pensado en todo esto antes. Dijo que él no era de por aquí. ¿Y si de verdad se había escapado a otra ciudad? ¿Dónde buscarla ahora? El padre no lo entendía. No lo sabíamos, Alejandro. Simplemente no nos tomamos en serio sus palabras. Pensé que era, si no una broma, algún producto de la imaginación. Bueno, se enamoró. Alguien la invitó a ir a algún sitio, así que consideró esta opción como una posibilidad. Resulta que ayer ya pensaba en hacer las maletas y marcharse. No lo puedo entender, porque ella nunca fue así. Laura estaba a punto de entrar en pánico. Su marido la tranquilizó lo mejor que pudo. Quizás sí se fue a algún sitio, y seguro que volverá. Al menos que nos cuente algo, no desesperéis. Quizás solo decidió asustarnos así. Se llevó nuestras cosas y ahora está escondida en algún sitio. Estas palabras de su marido solo echaron más leña al fuego. Solo los niños pequeños pueden asustar así. Pero ella es una mujer adulta. Deberíamos haber preguntado a sus amigos con más detalle. Probablemente le contó algo a alguien.
Pasó tanto tiempo con sus amigos que tenemos que llamarlos a todos, nuevamente. Alejandro intentó detener a su esposa. ¿A dónde vas a llamar esta noche? Ya todos duermen. Mañana por la mañana interrogaremos a todos, y seguro que alguien sabe algo, pero lo oculta. Casi hasta la mañana siguiente, los padres no pudieron dormir, repasando con sus amigos todas las posibilidades de encontrar a su hija desaparecida. «Ah, y le enseñaré a este novio», suspiró Alejandro. «Probablemente tendrían que denunciarlo a la policía. Después de todo, la persona ha desaparecido. Tienen más posibilidades de encontrarla, y los amigos no mentirán a la policía. Seguro que contarán lo sucedido, compartirán algunos secretos, si ellos mismos saben algo». Los pensamientos sobre su hija no abandonaron la mente de los preocupados padres ni un segundo. Por la mañana, comenzaron a rodear a sus amigas. Ahora los padres hablaban con las chicas seriamente, ya no preguntando, sino exigiendo que contaran todo lo que sabían sobre Sofía y su posible novio. «Entiende, se acabaron las bromas. Sofía ha desaparecido. Vamos a contactar a la policía para que te interroguen a ti también. No nos gustaría nada, así que dinos todo lo que sepas. ¿Con quién habló? ¿A dónde fue? ¿Con quién se iba a casar? Mejor dinos toda la verdad, si no, será peor». Las chicas, absortas en la situación, no podían decir con certeza por quién sentían más pena, por Sofía o por ellas mismas, pues sabían muy poco de ella. Sofía tenía un novio misterioso, pero quién era y de dónde venía seguía siendo un misterio. Según los rumores, no era de la zona, pero tampoco se conocía su origen exacto. Sofía siempre mantuvo su vida privada bajo llave, sin revelar ningún detalle, así que lo único que se supo fue que algunas personas vieron a su misterioso acompañante, pero no pudieron describirlo con detalle. Solo notaron que era alto y joven, de unos 20 años o más. Últimamente, Sofía se volvió aún más retraída. Dejó de compartir sus problemas con sus amigos e incluso abandonó los cursos preparatorios del instituto, quizás poco después de conocer a este chico. Alejandro y Laura, los padres de Sofía, se dieron cuenta de que era hora de contactar a la policía con la esperanza de que pudieran ayudar a encontrar a su hija. Sin embargo, la reunión con los uniformados no dio el resultado deseado. La policía solo se interesó formalmente en la desaparición de la niña, asumiendo que ella misma había abandonado a sus padres, enamorada y con ganas de casarse, en contra de su voluntad. La policía asumió que Sofía regresaría tras resolver sus asuntos personales y consideró que las preocupaciones de los padres eran en vano. Alejandro intentó convencerlos de que no se trataba de una fuga trivial, ya que no tenían información sobre el joven con el que Sofía podría haberse ido. Los padres temían que su hija pudiera meterse en problemas o incluso estar en peligro, pero sin ninguna información específica sobre su hija ni sobre su amiga, la policía se limitó a prometer iniciar una búsqueda y recomendar que se les informara si Sofía regresaba a casa. La situación seguía sin resolverse. Sofía no regresó ni dio noticias suyas, dejando a sus padres en un estado de ansiedad e incertidumbre. Al parecer, la policía hizo poco esfuerzo o no supo dónde buscar a la persona desaparecida, y no vieron la necesidad. Interrogar a los amigos de Sofía con el mismo éxito que sus padres solo generó insatisfacción entre los padres y madres de estos amigos. Llamaron a Laura y Alejandro con quejas. «Entendemos que estén preocupados. Su hija ha desaparecido. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra hija? ¿Por qué la está interrogando la policía? Disculpen, no quiero ponerme en su lugar. Mi hija y yo tenemos una relación completamente diferente», dijeron indignados los padres y madres, a quienes no les afectó semejante desgracia. Pasó el tiempo y no se supo nada de Sofía. Los padres se fueron calmando poco a poco, porque es imposible morir de preocupación todo el tiempo. La vida volvió a su cauce, solo que sin su hija. Alejandro y Laura hablaban cada vez menos de Sofía. Casi ya no llamaban a la policía y saludaban educadamente a las exnovias de Sofía
cuando se las encontraban en la calle. Creo que Sofía está viva, lo presiento. ¿Pero de verdad no siente nada? ¿Se ha olvidado por completo de nosotros?, decía a veces Laura, a quien la horrorizaba incluso semejante sugerencia. No sé, Laura, lo pienso todo el tiempo. Probablemente no fuimos los padres que ella soñaba, no los que quería amar, le respondió Alejandro. Pasaron 2 años, y entonces sonó el teléfono, y una nerviosa voz femenina le preguntó a Sofía quiénes eran. Lo que sucedió después los privó para siempre de la esperanza y les quitó la capacidad de disfrutar de la vida. Por supuesto, Sofía no olvidó a sus padres. Estaba simplemente feliz en su nueva vida. Volvió con su amado David, lejos de casa, sin dudar en absoluto de que él la amaba y la esperaba, y pronto formaría parte de otra familia, en la que quizás encontraría más comprensión. Esta confianza no defraudó sus expectativas. David la recibió con alegría, abrazos y besos, asegurándole sus sentimientos que no se habían calmado en absoluto durante las 2 semanas de separación. «¿Qué dices, cariño?», dijo. «¿Cómo voy a olvidarte? Solo pensaba en si vendrías o no, y tenía mucho miedo de que cambiaras de opinión». Sofía sonrió. «¿Estás loca? ¿Cómo iba a cambiar de opinión? Justo estaba pensando en cómo contarles todo esto a mis padres. No te imaginas el revuelo que se armó en casa cuando les dije que me casaba». David rió. «Qué feliz estoy de que estés cerca. No te imaginas cómo te esperé, que solo estoy aquí sin ti. Incluso me pareció que el sol no brillaba hasta que llegaste». David vivía en una ciudad cerca del mar. Los amantes paseaban todo el día y nadaban en el mar. Sofía estaba feliz. Ni siquiera el hecho de que David no pensara en presentarla a sus familiares le despertó sospechas. No había venido para ver a sus parientes. Sí, esperaba un matrimonio legal, pero eso aún no era posible. David simplemente le alquiló un apartamento y la instaló allí. Él mismo vivía en un lugar, según dijo, con familiares, donde Sofía se sentiría incómoda, pues había mucha gente, niños pequeños y demasiado ruido. Bueno, habrá preguntas innecesarias. ¿Lo necesitas? Y sobre todo, no quiero que te obliguen a trabajar. Mi tía tiene una granja allí, un jardín, un huerto, etc. ¿Para qué distraernos con todo esto? Les doy mucho dinero de todas formas. De alguna manera se las arreglarán sin ti. Vendré a verte tan a menudo como pueda, dijo. Es solo que ahora mismo estoy muy ocupado con el trabajo y no puedo estar presente todo el tiempo. Pero ya ves que me esfuerzo por estar presente cada minuto. Sofía dijo, «Bueno, ¿qué dices, cariño? Lo entiendo todo. Yo también quiero estar presente cada minuto, pero como esto es imposible, ¿qué puedes hacer? Sí, también ayudaría a tus familiares, pero no puedo hacer nada. Entiendo perfectamente que los hombres deben trabajar para mantener a su familia, porque ya somos una familia, ¿verdad?». David sonrió. «Por supuesto, familia. Eres mi única familia. No tengo a nadie más cercano y querido que tú». El corazón de la chica se encogió de felicidad al oír estas palabras. David la ama de verdad, nunca la dejará, siempre estarán juntos. ¿Matrimonio legal? Claro que lo harán, pero un poco más tarde, quizás en su ciudad. Quizás sus padres también estarían presentes en la boda. Pensar en sus padres a veces la inquietaba un poco. Al despertarse por la mañana, pensaba que debía enviarles al menos un mensaje, al menos 3 palabras: viva, sana, feliz. Al fin y al cabo, probablemente estaban preocupados, sin saber dónde estaba, pero de inmediato desechó ese pensamiento. Entonces, descubrirían dónde estaba, y de sus padres cabía cualquier cosa. Simplemente vendrían aquí y arruinarían toda su felicidad con David. Al fin y al cabo, ahora juntos eran completamente libres. No tenían que rendir cuentas a nadie. Vivían de maravilla y no se privaban de nada. Iban al parque de atracciones, donde casi se sentían como niños. Montaban en el tío vivo, comían helado y algodón de azúcar. Y por la noche, en la playa, donde ya eran adultos, conocían a los mismos jóvenes y libres y se sentían completamente felices.
Pasaron un par de meses. Una mañana, Sofía se dio cuenta de que algo no iba bien. La alegría desenfrenada a veces daba paso al desaliento. A veces todo a su alrededor la irritaba, incluido David. La chica ocultó cuidadosamente su estado al hombre, sin comprender lo que sucedía. No comprendió de inmediato la causa ni la naturaleza de su condición, pero finalmente supuso que estaba embarazada. Esto cambió mucho, incluso en su relación. Sofía, como era de esperar, no iba a ocultárselo a su amado, y enseguida le dijo: «David, imagínate, pronto tendremos un hijo». Estaba muy preocupada por cómo reaccionaría su amado ante la noticia. De repente, él decía que era demasiado pronto para ellos, que no se lo esperaba en absoluto, o algo por el estilo, algo que destruiría su felicidad. No, no sucedió. David, al enterarse de la noticia, agarró a su amada y la hizo girar por la habitación. «Sofía, mi niña, mi amor, ¡qué locura! Voy a ser padre. Nunca pensé que sería tan pronto. ¿Qué te parece, niño o niña?» «Yo también estoy muy feliz», rió Sofía, «y me alegro de que tú y yo tengamos un hijo juntos. Pero dime, ¿qué será de nosotros ahora? Al fin y al cabo, probablemente necesitemos formalizar nuestra relación de alguna manera. Y, en general, necesito un hogar permanente y un salario estable. ¿Quizás debería buscarme un trabajo?». David dijo con seguridad: «¿Qué te inventas? ¿Qué tipo de trabajo necesitas ahora? Mi esposa nunca trabajará. Y sobre formalizar nuestra relación, tienes razón. Claro que sí, sin duda lo haremos. Pero, ¿sabes? Creo que sería mejor hacerlo después de que nazca el bebé. Sin embargo, eso no significa que no podamos firmar el certificado de matrimonio por ahora y celebrar la boda después. En cuanto a la vivienda y el trabajo, sí, tienes razón. Claro que tendré que trabajar el doble. Pero no pasa nada. Hace poco, un buen amigo me ofreció un negocio muy rentable. Así que tú y yo tendremos dinero de sobra. Haré todo lo posible para que a mi esposa y a mi hijo nunca les falte de nada». Probablemente todas las mujeres sueñan con esas palabras, y Sofía, de nuevo muerta de felicidad, solo pensó en lo afortunada que era con su ser querido. De nuevo, pensó que sería bueno contárselo a sus padres. Probablemente deberían haber sabido que pronto serían abuelos, pero la idea simplemente pasó fugazmente y desapareció. Para entonces, Sofía ya se había desacostumbrado a sus padres, a su pasado. Estaba demasiado absorta en el presente. Sofía nunca se había parado a pensar en dónde trabajaba David ni a quién. Trabajaba, y eso era bueno. Al fin y al cabo, vivían de su dinero, y sería estúpido preguntarle. Tampoco se le había ocurrido que sus actividades pudieran no ser del todo honestas. Sin embargo, David no lo había pensado. Sí, entendía que las fuerzas del orden pudieran tener preguntas para él, pero no las habían tenido hasta ahora, lo que significaba que era muy probable que siguieran teniéndolas. En esto, por desgracia, se equivocaba. El siguiente trabajo que le ofreció su amigo no solo era peligroso, sino verdaderamente criminal. Decidieron robar el apartamento de un jefe de alto rango, al enterarse de que se marchaba al campo. Los jóvenes irrumpieron en el apartamento y comenzaron a robar objetos de valor. Los vecinos, atentos, lo notaron y llamaron a la policía. David fue llevado a juicio. Su culpabilidad era evidente, y como no estaba casado, el embarazo de Sofía no suavizó su condena en absoluto. Estuvo en prisión durante varios años. Sofía se quedó sola, sin dinero, vivienda ni ayuda. Parecía que ya era hora de recurrir a sus padres, pero su orgullo se lo impidió. Sofía comprendía perfectamente que sus padres la querían y jamás la abandonarían en un apuro, pero también imaginaba su reacción ante semejante mensaje. «Bien hecho, querida. Así que durante más de 6 meses no necesitaste a tus padres, nadabas en el mar con tu criminal, y ahora, cuando, afortunadamente, lo metieron en la cárcel, de repente recordaste que tienes una madre y un padre, y que ellos están obligados a alimentarte, darte de beber y apoyarte junto con el niño.
Nos hiciste muy felices, no hay nada que decir. Pero nosotros, perdóname, tenemos algo que decir. Te ayudaremos, por supuesto, pero nunca te perdonaremos. No quería oír esas palabras, no sabía cómo reaccionarían sus padres ante su dolor, pero comprendió que si decían exactamente eso, tendrían toda la razón. Por lo tanto, decidió guardar silencio. Durante su vida en este pueblo, hizo amigos. Sofía estaba dispuesta a trabajar y a cuidar de algo más que de sí misma. Comprendió que pronto nacería su hijo, que dependería completamente de ella. Además, tenía que ayudar a su amante, porque David, al parecer, se había quedado completamente solo en una situación desesperada. Sofía ya se había dado cuenta de que si tenía familiares, no querrían ayudarlo. El dolor de los padres al enterarse de la muerte de su hija fue inmenso. De alguna manera, lograron aceptar que Sofía se hubiera ido de casa y no hubiera dado noticias suyas. Al final, albergaban la esperanza de algún día ver a su hija, o al menos saber algo de ella. Ahora todas las esperanzas se habían desvanecido. Se habían quedado completamente solos. Solo les quedaba el recuerdo de su hija y el arrepentimiento de haberla perdido mucho antes. Nunca sabrán con quién, dónde vivió, ni a dónde voló en avión. El aniversario de la madre desamparada pasó en silencio. De hecho, la mayoría de los conocidos de la familia ya sabían que la pareja no celebraba las fiestas, y el cumpleaños de Laura aún más. La pareja estaba a punto de acostarse cuando de repente sonó el teléfono. Laura contestó. Las llamadas tardías seguían molestándola, aunque, al parecer, ¿de qué preocuparse ahora? Cogió el teléfono porque estaba más cerca. Iba a la cocina a comprobar si había apagado el gas y todos los electrodomésticos. Y entonces el niño dijo que era su nieto Diego y pidió que lo sacaran del orfanato. «No es broma», respondió. «De verdad soy tu nieto Diego. No miento. Sin querer, descubrí quiénes eran ustedes y quiénes eran. Por favor, sáquenme de aquí. Nuestro orfanato está ubicado». Mencionó una ciudad donde Laura nunca había estado. «Por favor, llévenme. Me siento mal aquí. Quiero vivir en casa». La conversación se interrumpió. Laura seguía de pie con el teléfono en las manos. «¿Qué pasa, Laura?», gritó Alejandro desde la habitación, preocupado. El hombre salió al pasillo y vio a su esposa pálida de estrés. «¿Qué ha pasado? ¿Quién ha llamado?». «Nuestro nieto», fue todo lo que respondió Laura. «¿Cómo lo sabes, nieto?». «¿Qué dices?», preguntó Alejandro preocupado. «Un niño llamó y dijo que era nuestro nieto, que se llamaba Diego», explicó Laura. «Pero probablemente se equivocó de número. No te preocupes, Laura, te ves fatal». «No, no, no me equivoco. Es nuestro nieto. Me llamó por mi nombre, patronímico y apellido. Pidió que lo sacaran del orfanato. Entiendes que no pudo ser un accidente, Alejandro. Y lo más importante, su voz suena como la de...», exclamó la mujer, cada vez más preocupada. «¡Qué broma tan cruel y fea!», dijo Alejandro. «Por desgracia, no tenemos ni podemos tener nietos. Probablemente, pero tampoco tenemos ni podemos tener a esos bromistas entre nuestros amigos», dijo Laura con firmeza. «Tú misma ya has visto que sabemos muy poco de nuestra hija. Probablemente no sepamos que tuvo un hijo, nuestro nieto, una persona que nos necesita y que nos es necesaria». Alejandro no lo creía. «¿No has oído historias como esta? Hay tantos estafadores telefónicos ahora. Llaman: «Hola mamá, tengo dinero», y algunos les dan lo que les queda. No, Alejandro, entiéndelo. Este chico no pidió dinero. Solo pidió que lo sacaran del orfanato. Imagínate, es verdad». Laura ya no podía hablar. Alejandro le dio agua y un sedante. La convenció de que se fuera a la cama para que pudiera pensar en todo con calma al día siguiente. Él mismo no creía que tuvieran un nieto. Pensó que era una broma o un error, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo, sobre todo considerando el estado de su esposa.
Al darse cuenta de que esta conversación continuaría al día siguiente, Alejandro llamó a un amigo cercano y le preguntó: «Hola, ¿puedes venir mañana? Necesito un consejo, y quizás incluso ayuda. Por favor, ven». Por alguna razón, Alejandro creía que Pablo y Alba podrían ayudarlo a asegurarse de que la llamada probablemente fuera un accidente al que no debía darle tanta importancia. A la mañana siguiente, hubo un gran consejo en presencia de amigos de la familia, personas inteligentes y cultas. Alejandro y Laura contaron la extraña llamada. «Yo digo que es una broma, una burla, un fraude, lo que sea, pero Laura está dispuesta a afirmar que reconoció a su nieto», dijo Alejandro. Laura se sentó cabizbaja y era evidente que mantenía su opinión. Alba la miró con tristeza. «Laura, estás dispuesta a aferrarte a cualquier oportunidad y alguien la aprovecha. No lo pienses, olvídalo. Ahora hay mucha gente malvada y ruin». «Yo también digo eso», frunció el ceño Alejandro. «Y no estoy de acuerdo contigo», dijo Pablo de repente con decisión. «Tenemos que resolver esto. Sí, hay muchos estafadores, pero estos casos también son bastante posibles. ¿Y si Sofía realmente tuviera un hijo?» «Gracias, Pablo», dijo Laura. «Quizás soy demasiado confiada. Pero ¿qué puedo hacer? Estoy seguro de que no es un error. Es verdad, nieto mío». «¿Pero de dónde, Laura?», exclamó Alejandro. «¿Crees que nuestra hija no nos consideraba personas como para que, después de dar a luz, ni siquiera nos lo contara? Puedes creerlo. Al fin y al cabo, no murió en el parto. No sé por qué Sofía no nos lo dijo. Ahora nadie lo sabrá. Pero el niño está allí. Alguien le dio a este chico nuestro número de teléfono. Y quiero saber por qué y quién. Iré yo misma y lo averiguaré todo», dijo Laura con decisión. Alejandro hizo un gesto con la mano, resignado. Unos días después, Laura llegó a una ciudad desconocida. Hacía mucho que no iba a ningún sitio, y el viaje, curiosamente, la animó. Esperó hasta el final que todo fuera cierto, que realmente tuviera un nieto. Sí, nunca olvidará lo que le pasó a Sofía, pero tiene la oportunidad de ser una buena abuela para su ser querido. Laura sacó un papel con la dirección del orfanato e intentó averiguar cómo llegar a los transeúntes. Por alguna razón, parecía que no estaba muy cerca, pero no. Resultó que había que tomar un autobús con transbordos para llegar al lugar indicado, y el viaje duraría varias horas, y ya era después de comer. Tuvo que tomar un taxi. El conductor también era hablador. «¿Es un orfanato? ¿Visitas a alguien allí?» «Trabajo allí», respondió la mujer, sin querer confiar en una desconocida. En realidad no lo necesitaba, solo quería hablar. Debe ser duro trabajar con huérfanos. «No podría, me dan pena los niños. Dicen, todos los llaman mamá y papá. Mataría a quienes abandonan a los niños». «No necesariamente te abandonan, hay casos trágicos», respondió Laura a regañadientes. «Dios no lo quiera». El conductor no paraba de hablar. «Conduzco yo mismo, y si pasa algo, tengo 2 hijos. ¿Qué será de ellos? Mi esposa no me abandonará, claro, pero cuando lo pienso, lo duro que será para ella. Tuvimos uno así. Tuvo un accidente hace poco. Estaba vivo, pero estaba en el hospital. Él también tiene familia, 2 hijos. Recaudamos dinero para ayudarlos. Su esposa no trabaja, los niños son pequeños». El conductor charlaba, saltando de un tema a otro, hasta que le desconcertó el silencio de la pasajera, que no respondía a sus historias con una palabra ni un gesto. Solo entonces, mirándola con sorpresa, se calló. Así que Laura se encontraba cerca de una casa pulcra, cuya entrada estaba cerrada. El patio estaba vacío. Al parecer, no era momento de paseos. Llamó a la puerta por el altavoz y explicó que necesitaba hablar con el director por un asunto personal. El director no estaba, quizá estaría por la noche. Esa era la solución. Era hora de enfadarse, pero Laura intentó encontrar algo bueno en ello. Todo estaba bien. No iría a ver al director nada más llegar, con la ropa arrugada y una bolsa de viaje.
Tenía tiempo para arreglarse, y Diego la vería pulcra. El niño ya era grande, necesitaba caerle bien y no asustarse por su aspecto. Encontró un pequeño hotel cerca, alquiló una habitación, se duchó, se cambió de ropa, llamó al orfanato y se sintió decepcionada. El director no estaría hoy. «Ven mañana por la mañana», le respondió una agradable voz femenina. «Por la mañana, así que por la mañana». Llamó a su marido, le contó cómo había pasado el tiempo de camino y le dijo que la espera se alargaría. «Vamos, no esperaba que te lo dieran enseguida», dijo Alejandro. «Dudaba que algo saliera bien, pero con tu perseverancia puedes con cualquier tarea. Llevo tantos años viviendo contigo que no sospechaba esas cualidades en ti. Es una pena no haberlas demostrado antes, cuando tuvimos que buscar a nuestra hija», pensó Laura. Pero no lo dijo en voz alta, así que, ¿para qué tocar viejas heridas? Los dos son buenos. Llevan 2 años sin ver a su hija, y parece que lo han superado. Ahora no debemos extrañar a nuestro nieto. La reunión con el director sí se llevó a cabo. Sentada en la oficina del director, preparando un discurso, Laura descubrió que, al encontrarse frente a un hombre que no era joven ni amenazante, se le escapaban las palabras de la cabeza y su habla se volvía confusa. «Sí, tenemos un niño, Diego, de 10 años, pero no entiendo bien su interés por él». «¿Cómo se enteró de él y qué significa para usted?», preguntó. «Creo que es mi nieto, el hijo de mi hija fallecida. Antes no sabía nada de él, pero ahora me lo han dicho. No puedo explicar cómo sucedió. Es una larga historia». Laura no habló de la llamada de Diego. Recordó que el niño la había llamado a escondidas y lamentó no haber encontrado de inmediato una explicación más aceptable. Y ahora estaba sentada, sintiendo que estaba restando importancia a sus argumentos. Sin embargo, el director, al parecer, escuchó lo que decía la mujer sentada frente a él, pero no la tomó en serio. El director preguntó: «¿Qué quieres decir con parece? ¿Y por qué te interesa este chico en particular?». Para responder a esa pregunta, tendría que saber cómo lo conseguiste. «¿Podrías decírmelo?», preguntó Laura con esperanza en los ojos. «Claro que no. No tengo derecho a divulgar esa información ni siquiera a quienes se lo imaginan. Lamento mucho que haya perdido a su única hija, pero me temo que el niño no tiene nada que ver», dijo el director con seguridad. «¿Puedo al menos verlo? Pero entiéndame, no puedo irme sin nada». El hombre se mantuvo firme. Esperaba que le entregara al niño inmediatamente, suponiendo que, en teoría, podría ser su abuela. «Usted es una mujer adulta y culta. Entiende que el proceso de adopción o formalización de la tutela es muy largo y complicado, pero no puedo entregar hijos a todas las que dicen ser supuestas abuelas. Pero si nos olvidamos del parentesco y empiezo a formalizar la adopción de este niño, ¿puedo tener éxito?», preguntó Laura. «No seré yo quien tome esta decisión. El niño ya es grande. Es una responsabilidad muy seria, y las autoridades competentes seguirán preguntándole para qué necesita a este niño. Creo que será mejor que vuelva a casa y viva como antes». Laura comprendió que era inútil seguir hablando y convenciendo a este hombre. Se levantó, sin decir nada más, y sin siquiera despedirse, salió de la oficina. Simplemente no sabía qué hacer. ¿Debería contactar a estas autoridades tan competentes e intentar explicar por qué necesitaba a este niño? Parecía que esto no conduciría a nada, pero tampoco podía irse con las manos vacías. No por ella misma, sino por su nieto, quien la llamó y le pidió que lo sacara del orfanato donde se sentía mal. No podía seguir viviendo como antes. No, por mucho que dijera este director, un hombre probablemente inteligente, experimentado, cariñoso con los niños y conocedor de las leyes, ella no podía estar de acuerdo. Pero, ¿qué hacer? Al darse cuenta de que las lágrimas le corrían por el rostro, Laura se sentó en un banco del callejón que conducía al orfanato. Bueno, si no le permitían ver legalmente a su propio nieto,
Vigilaría a los niños y sin duda reconocería entre ellos al que buscaba. Su voz realmente se parecía a la de Sofía, lo que significaba que debía parecerse a su madre, y el niño sabía que tenía abuela, lo que significaba que la reconocería por su voz y no se asustaría. Los niños salieron a pasear, pero solo jugaron en el parque infantil, que no estaba muy lejos del banco de Laura. Su vista no le falló, pero no pudo distinguir rasgos familiares en ninguno de los niños de la edad apropiada. A veces alguien parecía parecerse a Sofía, pero al observar más de cerca, Laura se dio cuenta de que estaba equivocada y que nadie le prestaba atención. El día de la observación, estaba a punto de desesperarse. No vio a su nieto, nadie se acercó a ella. Su esposo le exigió resueltamente que regresara, y ella misma ya sentía que así no lograría nada. Al terminar su 5.º día de observación, se levantó y caminó hacia el hotel, sin saber muy bien qué hacer. Espera, alguien la llamó de repente. Laura miró a su alrededor y vio a un anciano. «¿Eres Laura, verdad? ¿Cómo lo sabes?», exclamó emocionada, sintiendo que pronto descubriría por qué había venido. «Te lo diré ahora», respondió el anciano, «pero vamos a mi casa. No podemos hablar en la calle. No vivo lejos de aquí». Laura siguió al anciano hasta una pequeña casa sin dudarlo. Laura pensó que probablemente trabajaba en un orfanato. Eso era bueno. Todo se decidirá ahora. «¿Trabajas aquí?», preguntó. «Espera, hablamos en el momento», respondió el anciano, un poco sin aliento. Ya en la casa, la sentó en la pequeña terraza y preparó té. «Ya no puedo trabajar, y antes...» «Sí, trabajé aquí muchos años. Ahora vivo aquí. Me llamo Alberto, como el actual director». «¿Cómo sabes de mí?», preguntó Laura con ansias. «Lo sé, querida. Y le conté a Diego lo que sabía de ti. Es un buen chico, cariñoso. Debería haber vivido en casa con su familia. Es difícil para la gente así aquí. Lo trajeron de pequeño. Tenía poco más de 2 años. Así sucedió. Los vecinos de una anciana oyeron llorar a un niño en el apartamento. Tocaron el timbre. Llamaron. Nadie respondió. Llamaron a la policía. Abrieron la puerta y había un bebé abandonado allí tirado y una anciana inconsciente cerca. Y esta anciana, mi esposa, murió. ¿De dónde salió? ¿Era el niño nieto de la anciana?, preguntó Laura. No, mi esposa le alquiló el apartamento a una chica. Vivía sola. Un tipo fue a verla, pero vivía en otro sitio. Luego vieron que estaba embarazada y dio a luz a un niño. Ese tipo nunca regresó. Una vecina, que lo sabía todo de todos, dijo que al parecer lo habían encerrado. Bueno, la chica vivía sola, pero no sé el resto. Luego, al parecer, fue a ver a un tipo suyo y dejó al niño con la vecina. La abuela también amaba a los niños, trabajaba de enfermera y también estuvo en un orfanato. ¿De qué murió repentinamente? No lo sé, parecía sana. Y la chica, la madre del niño, se fue y desapareció de repente. No hay documentos. Enterré a mi esposa y al niño lo llevaron al orfanato. Solo podía decir su nombre. Era muy pequeño todavía, pero lo registraron como Diego. Murió. Mi hija, Sofía, dijo Laura llorando. Un accidente aéreo. ¿Cómo se enteró y por qué no lo reportó de inmediato? El anciano dijo. Vivo aquí, mi esposa y yo rara vez nos comunicábamos. Ella vivía sola. Me siento mucho mejor aquí, y después de su muerte no quise alquilar el apartamento a nadie. Y luego mi sobrino se casó hace poco, pero le dije que podía tirar sus cosas si eran basura. Pero él era buena persona, no lo tiró todo, dejó unos papeles, vio una carpeta y me la dio. Bueno, por curiosidad, busqué y encontré el contrato que mi esposa firmó con esa chica al alquilar el apartamento. Había un teléfono allí. La tinta se había desvanecido. Apenas pude distinguir el número. Y aquí hay una carta. Alberto se levantó y cogió un sobre del estante. Laura, con mano temblorosa, sacó la carta del sobre.
Se secó las lágrimas que le corrían por las mejillas, temiendo derramar lo que había escrito, y leyó el mensaje inacabado. Queridos mami y papi, no sé si podrán perdonarme todo lo que he hecho. Les juro que nunca los olvidé ni un instante, y si no les conté sobre mí, fue solo porque me daba vergüenza, mucha vergüenza de admitir que me equivoqué. Sin escucharlos, fui con David, pero no me casé. Resultó ser la persona equivocada. No me abandonó, pero cometió un delito. Lo encarcelaron, pero aún lo amo. David no se convirtió en mi esposo, pero sí en el padre de mi hijo. Ahora voy a visitarlo, y luego a verte a ti. Tengo muchas ganas de mostrarte a mi hijo, a tu nieto. Mamá, quiero contarte... concluía la carta. Bueno, cuando leí la dirección, me di cuenta de que los familiares de la niña vivían allí. Así que le dije a Diego que tenía abuelos, como se llamaban, y le di su número de teléfono. Bueno, y le dejé llamar. Creo que los familiares lo oirán. Si necesitan al niño, vendrán. Perdóname, Laura, si te molesté en vano, pero me dio mucha pena, Diego. Parecía que no conocía a sus familiares, pero los extrañaba. Gracias, Alberto. No sé cómo agradecértelo. Si no fuera por ti, nunca me habría enterado de que tengo un nieto. Ojalá alguien me hubiera dicho cómo traerlo a casa ahora. Creo que a nadie le interesa tener niños en un orfanato así como así, si hay familiares que quieren llevárselo. ¿Por qué debería negarme? Así que no desistas de tu idea, no te quedes de brazos cruzados, sino consíguela. Vuelve con el director. No es mala persona en absoluto. Cuida bien de los niños. Solo tiene este pecado. Tienes que darle documentos para todo. Y si no los tienes, ve a las autoridades de tutela de todos modos y explícalo allí. Quizás la situación sea completamente diferente y no hay nada que agradecerme. Vuelve mañana a ese banco tuyo. Te traeré a Diego. Laura soñaba con sobrevivir esa noche. O bien se sumía en un sueño intranquilo, o bien se despertaba, o bien hablaba mentalmente con su hija, o bien imaginaba su encuentro con su nieto, o bien planeaba una nueva reunión con el director y otros funcionarios que aún le permitieran ver a Diego. Por la mañana, incapaz de soportar la espera, ya estaba cerca de su puesto de observación, mirando el patio del orfanato. No se dio cuenta de cómo se apartaban los arbustos a su lado, y de allí se oyó la voz de un niño. «Abuela, soy yo, Diego, estoy aquí». La voz del niño se quebró, sollozando. Laura se giró bruscamente y sin mirar al niño, corrió hacia él. «Diego, mi querido niño, mi amor, estás aquí, estoy contigo, mi bien, siempre estaremos juntos, nunca te dejaré». Se dio cuenta de que no le importaba en absoluto a quién se pareciera ese niño. Era su hijo. Después de todo, dicen que no hay nadie más preciado que los nietos, y su hija tampoco se había ido para siempre sin dejar rastro. Lo dejó. Por la noche, Laura por fin pudo llamar a su marido con buenas noticias. «Alejandro, ya no hay duda, este es nuestro nieto, nuestro Diego. Ahora me encargaré de la tutela o la adopción. Aún no sé qué permitirán, no sé cuánto tiempo tardará, pero sin duda lo haré. No te aburras, por favor, pronto seremos 3 de nuevo. ¿Estás contento?» «Me alegro, soy Laura, me alegro mucho. No te preocupes tanto, si no, te subirá la presión otra vez. Ahora tenemos que cuidarnos, ya que encontramos un nieto, al menos vivir para verlo crecer», dijo Alejandro. «Ni hablar, hasta nos divertiremos en su boda», dijo Laura con optimismo. Los días pasaban muy rápido ahora, y Laura no tenía un solo minuto libre. Iba entre el orfanato, donde por fin le permitieron reunirse con su nieto, y las autoridades de tutela, donde era necesario comprobar su parentesco, le hicieron una prueba de ADN. Pero Laura no esperó los resultados. No tenía nada que ver con su confianza en su relación con Diego. Cada vez que veía al chico, encontraba en él una conexión cada vez mayor con su hija, consigo misma y con Alejandro. Con cada día que pasaba, Diego se volvía más querido para ella.
y el papeleo también iba cada vez mejor. El destino estaba de nuestra parte. Estaba segura, Laura. Por fin, todo estaba hecho. Era hora de ir a comprar las entradas. Y entonces llegaron los resultados de la prueba. Sin mucha emoción, Laura sacó la hoja del sobre, la repasó, negó con la cabeza y la leyó una y otra vez. La dejó sobre la mesa, se acercó a la ventana y se quedó allí. Respiró hondo varias veces, se incorporó de nuevo y leyó los resultados, que, en su opinión, no se correspondían con la realidad. Una relación entre ella y Diego estaba completamente descartada. Laura arrojó el papel inútil sobre la mesa, dio una vuelta por la habitación del hotel y se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver el ADN con que ame a este chico? Que es el sentido de mi vida, la justificación misma de mi vida. Si ya no está, ¿qué necesito? No, me da igual. Me llevo a Diego y vive con nosotros, ya que es nieto nuestro y de Alejandro. Sin embargo, tuvo que contárselo al propio Alejandro. Hola, Alejandro. Puedo hacerte feliz. Todo está en orden, los documentos están listos. Hoy iré a comprar los billetes para Diego y para mí. Y pronto nos conoceremos, dijo alegremente. Por fin, exclamó Alejandro. Pensé que tendría que ir yo mismo y llevarte a casa a la fuerza. Anda, vamos, no tendrás que hacerlo. Pero hay un pequeño problema. Hoy me hice una prueba de ADN. ¿Y te imaginas? Dice que Diego no es nuestro nieto. Sí, se descarta el parentesco. ¿Qué te parece la noticia? No me ha afectado nada. La voz del marido sonaba un poco preocupada. Bueno, a mí tampoco parece molestarme. Tira este examen a la basura y olvídalo. Y no le digas nada al niño, que piense que somos sus abuelos y que todo lo demás da igual. Quizás se lo digamos cuando crezca. Regresaron del pueblo de Diego, tal como Laura había soñado, tomados de la mano. Un radiante Alejandro los recibió en la estación, asegurándoles que todo estaba listo en casa para su llegada. Bueno, Diego, ya eres un hombre hecho y derecho. Te he amueblado la habitación y te he comprado lo que necesitas. Pero si falta algo, lo compramos juntos. ¿Cómo voy a saber qué necesitan los chicos de tu edad? Yo necesito una abuela, y tú también, respondió Diego, avergonzado pero firme. Bien hecho, eres un hombre. Es exactamente como te imaginaba. Alejandro puso la mano en el hombro de su nieto, dándose cuenta por primera vez de que se había convertido en abuelo. Condujeron juntos a casa, y de camino, cuando Diego se distrajo con algo, Alejandro le susurró a Laura al oído. Como quieras, pero se me parece. No me hice el examen. Quizás sea algún pariente mío de otra línea. El mundo es muy pequeño. ¿Quién sabe? El niño empezó a pasar mucho tiempo con su abuelo. Jugaba al ajedrez con él y hablaban mucho. Ahora tenía su propia habitación, donde solo él vivía, donde podía invitar a sus amigos, donde todo estaba exactamente como él lo había dejado. El niño era feliz, y lo más importante, tenía una familia que lo quería más que a nadie, y a la que podía amar sin compartir su atención con nadie. Alejandro y Laura también se sentían completamente felices. Después de un mes de esta vida feliz, se olvidaron de la prueba de ADN, que no reveló ningún parentesco. ¿Y acaso existía tal prueba? Una noche, al volver del trabajo, Alejandro le dijo a su esposa: ¿No quieres bailar? Laura, paseando por la cocina, miró a su marido confundida y comprendió lo que pasaba. Él agitaba un sobre blanco frente a su cara. Laura tomó el sobre, lo abrió, lo examinó rápidamente, negó con la cabeza y, sonriendo, lo leyó en voz alta. Querida Laura, te informamos que los resultados del análisis de ADN que te envié fueron erróneos. Los culpables han sido identificados y castigados. Un nuevo análisis del mismo material indica que la probabilidad de tu relación con Diego supera el 99%. La pareja se miró y rió. Lo más interesante, Alejandro, es que esto no ha añadido nada a mis sentimientos.
dijo Laura. Alejandro preguntó: ¿Quién vino? Ay, abuelo, llegaste temprano hoy. ¿De qué te ríes? Preguntó Diego. De felicidad, dijo Alejandro, abrazando a su esposa y a su nieto. Realmente eran los más felices en ese momento. Sofía probablemente ahora mira a su familia desde el cielo y sonríe. Aunque no pudo decir por última vez cuánto ama a sus padres, su hijo lo hará ahora. La vida a veces da lecciones y pruebas difíciles, pero si una persona puede soportarlas, la vida te lo agradecerá inesperadamente. Gracias por ver esta historia, espero que te haya gustado y apoyes el canal con un like y una suscripción. Y también comparte el vídeo con tus amigos y conocidos. Hasta que nos volvamos a encontrar en mi canal.